Bienvenida y bienvenido al canal Pedro Te Enseña. Y hoy en esta serie vamos a hablar de una tecnología cuando uno empieza en el desarrollo de la web. Muchas veces cuando estoy dictando clase me hacen preguntas como ¿qué es el desarrollo web? ¿Cómo se empieza a programar? Y empezamos que hay que explicar cosas muy básicas como que existen dos partes muy importantes en el desarrollo web, lo que es el front y el backend. Entonces todo empieza uno a hablarle y a explicarle a los alumnos de esas tecnologías. Entonces decidí hacer este pequeño video donde vamos a hablar muy brevemente de estos dos mundos que existen en el campo de desarrollo. Para hablar del front vamos a utilizar simplemente tres tecnologías muy importantes como son HTML, CSS y JavaScript, conociendo de que HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado y es donde podríamos hacer la estructura de la página como tal. Y podríamos decir que es como una casa en obras negras, básicamente. CSS, el lenguaje de estilo en cascada, me permite hacer todo lo que es la parte bonita, la parte visual de un sitio web. Y trabajamos con JavaScript, que este tipo de tecnología te permite, ya es un lenguaje de programación y te permite hacer todas las variables constantes, hacer ciclos repetitivos, hacer botones de acción. Entonces esas son las tres partes o los tres puntos a tener en cuenta cuando vas a iniciar en este campo de la web. Debes tomarte un curso de HTML, uno de CSS y uno de JavaScript. Ya por el otro lado de lo que es el backend, entonces empezamos a tener tecnologías muy importantes, ya entonces son los lenguajes de programación que básicamente, y lo que son los motores de base de datos, que lo que hacen es capturar esos datos del front y llevarlo a un motor de base de datos, ya sea un motor de base de datos relacional o un motor de base de datos no relacional. Otros lenguajes de programación muy viejos que me permiten hacer esto son lo que es la parte de PHP. Me permite tiene buena compatibilidad con MySQL. Ahora existen otras tecnologías como Go, C#, que me permiten hacer lo que parte de la C#, que me permite hacer, tienen muchos afines con la parte de SQL Server. En sí, básicamente, sí, a grandes rasgos, es eso. El front es la parte visual, lo que el usuario final ve en un sitio web. Y ya lo que es el backend es todo lo que donde se guardan las contraseñas, son los lenguajes de programación como tal, repito, como Go, que es uno de los últimos, C#, PHP. Entonces, todas estas gamas de lenguajes de programación me permiten hacer guardar información en un motor de base de datos y traerlo. Por eso es que tú, por ejemplo, llegas a un sitio web y te puedes autenticar. En sí, en grandes partes, en gran rasgo, estas son las dos partes importantes del desarrollo web. Existen miles de tecnologías que si nos ponemos a hablar explícitamente de cada una de ellas va a ser muy largo en este corto video, porque también existe la programación orientada a objetos, también existe la programación ahora en este tiempo donde lo que es la ingeniería artificial y todo eso de Big Data, existen muchas tecnologías que te permiten hacer todo este tipo de diseño y desarrollo web. Pero te dejo nuevamente dos puntos, lo que es el front y el backend. Ya de ahí queda en tus manos seguir profundizando, seguir si te interesa el desarrollo de página web. También existen otras tecnologías que te aconsejo que cuando ya vayas dominando estas tres primeras, sobre todo lo del front, pues existen, por ejemplo, existen tecnologías como gestores de contenido que te permitan gestionar pequeños proyectos, pero no te recomiendo que pases a un gestor de contenido como WordPress o como cualquier otro antes de tener tus bases fundamentales. Luego que ya tú tengas tu base de
HTML, de CSS y de JavaScript, ¿por qué no de pronto hacer un proyecto con un gestor de contenido para que vayas afianzando conocimientos en estas tecnologías de la web? Sin descartar lo que son los desarrollos de dispositivos, de móviles, de videojuegos, etc. En otro video vamos a profundizar en cada tipo de tecnología y cada tipo de desarrollo. Espero estés muy bien. Este es un video introductorio en esta serie hablando de que estés muy bien. Hasta la próxima.